Bienvenidos a La Inclusora, la emisora web del Crack. Soy Catalina Esteban y les doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast sobre desarrollo de conciencia. En este primer episodio estaremos hablando de la importancia del desarrollo de la conciencia en la vida y las personas. Para saber esto para qué me sirve. Por eso tenemos un importante invitado, Jaime Tapias Peñalosa, psicólogo de la institución, quien nos irá a despejar algunas dudas sobre este tema que para algunas personas, aún hoy en día, resulta ser muy complejo. Bienvenido, Jaime. Gracias, Catalina. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. Para comenzar, Jaime, cuéntanos cuál es el objetivo de este tema. Bueno, Catalina, el objetivo principal es introducir a todos los oyentes de la Inclusora y a toda la comunidad en general del CRAT en ese horizonte amplio de lo que representa la conciencia, la conexión de la conciencia con algunos procesos del ser humano, procesos que más adelante iremos a ahondar, y especialmente, Catalina, brindar estrategias para fortalecer esta facultad humana, dado el impacto que tiene el desarrollo de conciencia en el bienestar de las personas. Veo que es un tema bastante complejo y muy profundo. Cuéntanos, ¿cómo piensas lograr este propósito a través de este podcast? Bueno, básicamente utilizando un lenguaje sencillo, con ejemplos prácticos para que sea entendido y sea fácilmente digerido, por llamarlo de alguna manera, por todos. Para algunas personas será información nueva, para otras personas representa un complemento de lo que ya conocen sobre el desarrollo de conciencia. La verdad, Catalina, es que no pretende tener todas las respuestas, ni ser una verdad absoluta. Más bien, con el desarrollo de este tema, se invita a una reflexión y a actuar hacia una de las principales metas o propósitos del ser humano, como es alcanzar el bienestar general. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la conciencia? ¿De qué se trata? ¿Es algo espiritual, psicológico, filosófico? La conciencia, con S, es una facultad humana que permite percatarnos o darnos cuenta de lo que pasa dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Conciencia es estar atentos, estar presentes y conectados con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, también con lo que hacemos y con lo que vivimos. Por otro lado, desde otra perspectiva, la cual está estrechamente ligada con la definición anterior, conciencia, sin S, es esa voz interna que nos dice lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Nos ayuda a actuar con responsabilidad y especialmente a pensar en las consecuencias de lo que hacemos. En conclusión, conciencia y conciencia siempre están entrelazadas y la una complementa a la otra, ya que al ser conscientes de las cosas que hacemos o cómo respondemos a diferentes estímulos, ya sean internos, cuando hablamos de estímulos internos, pensamientos, emociones, lo que vivimos dentro de nosotros, o estímulos externos, manifestaciones de otras personas, actitudes, eventos que ocurren, ¿cierto? Nos iremos a sentir bien o mal. Y todo eso está ligado a nuestra escala de valores, a los principios éticos, a los principios de moralidad de cada persona. Esa es la conciencia, todo lo cual incide para que en adelante sigamos siendo más o menos conscientes en nuestro próximo actuar. Así comúnmente escuchamos decir, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, precisamente para hacer referencia a que se actuó o se obró correctamente o incorrectamente. De ahí que muchos problemas de la humanidad, Catalina, se atribuyan a la falta de conciencia o a no ser conscientes, al asumir algún comportamiento o al tener alguna reacción dada. Por ejemplo, cuando alguien ingiere licor y conduce al mismo tiempo un carro, se dice, esa persona no es consciente del daño que puede hacerse a sí mismo y a los demás. O por ejemplo, en una situación típica, una discusión, un altercado entre dos o más personas, cuando uno o ambos de las personas tiene un descontrol emocional y se deja llevar por los impulsos, agrediendo a la otra persona o a las demás personas que estén en ese momento, con resultados trágicos, resultados que después la primera expresión que se utiliza es ¿por qué no fue consciente?
o por qué no fui consciente de lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo, y hoy no tendríamos que lamentar esa situación dolorosa. Por todo eso, Catalina y oyentes, la conciencia y ser conscientes abarca dimensiones desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo filosófico, desde lo moral y ético y desde lo neurobiológico. Desde lo espiritual, la conciencia es la conexión profunda del ser interior con lo trascendente. Es como esa guía que orienta al bien y a la armonía. Por otra parte, desde lo psicológico, la conciencia es la capacidad de las personas, de los seres humanos, para darnos cuenta de los pensamientos, emociones y los comportamientos, permitiéndonos esa autorregulación y que va en busca de ese desarrollo personal. La conciencia desde el plano de lo filosófico es esa facultad que permite la reflexión y la construcción del sentido de existencia. Ya había hecho referencia antes que la conciencia de lo moral y ético es aquella que nos indica sobre lo que está correcto, lo que está incorrecto y la sensación de bienestar o malestar. Por otro lado, la conciencia de lo neurobiológico es la relación del funcionamiento del cerebro y la conexión con procesos neurofisiológicos. En conclusión, Catalina, conciencia sin ese se relaciona con la voz interna y cómo nos sentimos frente a algo. Y la conciencia con ese es la capacidad de percatarnos, percibiendo lo interno y lo externo a nosotros en el presente, en el aquí y en el ahora. Vale, Jaime, entonces, la conciencia con C es la que nos hace sentir bien o mal según nuestra escala de valores. Y ser conscientes es lo que nos hace caer en cuenta de lo que sucede dentro y fuera de nosotros. En este orden de ideas, ¿cuál es el papel que juega el desarrollo de conciencia en la búsqueda del bienestar personal? Desempeña un papel central, ya que el desarrollo de conciencia se relaciona con procesos del ser humano, como la importancia, la necesidad de conocernos más, que es lo que denominamos el autoconocimiento. El autocuidado, fundamental precisamente para seguir avanzando, seguir superándonos, para seguir acercándonos a ese bienestar, ¿sí? Por eso también la importancia de procesos como manejar, direccionar los pensamientos, las emociones. A veces se hace referencia a controlarlos. No es del todo controlarlos, sino darles una dirección a esos pensamientos y emociones que a veces quieren perturbar a alguna persona, ¿sí? En todo ese proceso de bienestar, en todos esos procesos del ser humano, juega un papel también fundamental el encontrarle motivación. Recordemos que la motivación es uno de los motores principales que nos impulsa a realizar cosas, ¿cierto? Sin motivación, la energía se disminuye, sin motivación no se emprenden las acciones, no se lucha por esos propósitos, ¿cierto? Entonces la motivación, que está muy relacionada también con el sentido de vida, es fundamental para alcanzar ese bienestar, al igual que todo ese proceso de superación personal. Listo, teniendo ya estos conceptos tan claros, ayúdanos con algunos ejemplos de la cotidianidad donde podamos ver la falta de conciencia o de no ser conscientes y donde se evidencien las consecuencias que esto puede traer al ser humano. Comúnmente a todos nos pasa en situaciones donde de pronto nos desconcentramos, donde de pronto nuestra atención está focalizada especialmente en preocupaciones, en situaciones que nos aturden, nos afectan, ¿cierto? Nos incomodan, o también incluso en situaciones que nos generan bastante alegría, entusiasmo, y descentramos la atención de lo que estamos haciendo en el momento con algunas consecuencias desfavorables. Claro que sí. Ejemplos de la cotidianidad, Catalina. Cuando estamos en la cocina, dejamos la llave del fogón, de la estufa abierta, no nos percatamos de eso porque estábamos pensando en otra cosa, podemos generar algún incendio, o de pronto haya pasado que nos hayamos quemado, o al cortar una verdura, una fruta, la misma situación, al estar pensando en otro evento, en otra experiencia, podemos cortarnos, podemos hacernos daño, ¿cierto? Una situación muy cotidiana ocurre cuando estamos en la calle.
al caminar, y esto no solamente le sucede a las personas con discapacidad visual, que de pronto tropiezan, trastabillan, se golpean con algo. Eso también nos ocurre a todo el mundo si no estamos siendo conscientes precisamente en dónde estamos dando el paso. Podemos golpearnos con algo, podemos hacernos daño, ¿cierto? El desarrollar conciencia es fundamental en la toma de decisiones. Continuamente estamos tomando decisiones y hay unas decisiones que tienen una relevancia mayor. Sin embargo, cuando no somos del todo conscientes de las repercusiones, de las consecuencias, de lo que dimensiona esa decisión, sobre todo algunas más que otras, por ejemplo, al elegir una pareja, al estudiar una carrera, al decidir qué consumimos en la cotidianidad, porque todo esto tiene incidencia en el plano personal. Una pareja, ¿por qué? Porque es con la que se sobreentiende que vamos a compartir gran parte de la vida o el resto de la vida. Entonces, si esa decisión no se toma de manera, como se dice comúnmente, concienzuda, si no se analiza detenidamente, muy posiblemente pueden existir consecuencias desfavorables en la convivencia, en el diario vivir. Lo mismo que al elegir una carrera, lo mismo que al decidir en qué dedicar la labor diaria. Siempre que he hecho también orientación profesional, les indico a las personas, 2 de las decisiones más importantes es la elección de la carrera o la elección a lo que se va a dedicar a trabajar, y la elección de la pareja, porque son los 2 espacios, los 2 contextos donde la persona va a dedicar la mayor parte del tiempo. De ahí la importancia de desarrollar conciencia analizando los pros, los contras de este tipo de decisiones, al igual de lo que comemos, porque de eso tiene incidencia también en la salud en general. Bueno, como ya nos vienes diciendo, la conciencia, el desarrollo de la conciencia también se relaciona con temas de salud y con temas de autocuidado. Ejemplo de esto, lo vivimos hace 2, 3 años con la pandemia del COVID, ¿sí? Había una expresión que se utilizaba muy comúnmente y es tomemos conciencia del uso del tapabocas, tomemos conciencia del lavado de manos, tomemos conciencia del distanciamiento social. ¿Y todo eso a qué apuntaba? A cuidar la salud, a evitar el contagio, precisamente. Sin embargo, ahí está un claro ejemplo del desarrollar conciencia, de asumir ciertos comportamientos. Sin embargo, también el desarrollar conciencia en el cuidado de la salud se ve reflejado, como decía anteriormente, al consumir un alimento. A veces decimos, no, esto no hace daño, y resulta que nos acostumbramos a comer demasiada grasa, demasiados azúcares, demasiada sal, a no realizar actividad física. Estoy hablando de la salud física porque también la salud mental es necesario cuidarla desde esa paz interior, desde esa tranquilidad, desde tomar decisiones que nos generen bienestar, desde tomar decisiones donde no nos hagamos daño a nosotros ni le hagamos daño a nadie, ¿sí? Para generar esa tranquilidad. La tranquilidad es lo que genera esa salud mental también. Vale, Jaime. Después de recordarnos con estos ejemplos cómo la falta de conciencia o el no ser conscientes tiene repercusiones desfavorables como las que nos mencionaste anteriormente, ¿nos puedes indicar cómo es el título de este episodio? ¿Y esto para qué me sirve? ¿O por qué es importante el desarrollar conciencia y ser más conscientes de lo que pasa en nuestro interior y en nuestro mundo circundante? Con mucho gusto, Catalina. Y para todos los oyentes, prestar mayor atención a la conciencia y ser más conscientes de todo lo que nos rodea es vital, es importantísimo, ya que nos permite a las personas, si estamos pasando por dificultades de cualquier índole, como todo el mundo en la vida, atravesamos por dificultades, es importante desarrollar conciencia para reconocer lo que nos duele, aprender de ello y buscar alternativas. Y especialmente, Catalina y audiencia, maneras más sanas de afrontarlo y de superarlo. Es necesario
tener siempre presente que en medio de cualquier dificultad siempre, y quiero subrayar, siempre, es posible estar y sentirnos mejor. Cuando estamos en términos generales bien, en diferentes áreas de nuestra vida, desarrollar conciencia no solo nos permite percatarnos de ese bienestar, que esté en esos momentos predominando, en esa etapa de la vida, en esas circunstancias, también nos ayuda a valorar, a disfrutar y a cuidar lo que tenemos, al mismo tiempo que nos alerta a reconocer que aunque estemos bien, los tiempos son muy cambiantes y podemos caer en dificultades, precisamente si no asumimos la suficiente conciencia en varias áreas de nuestra vida, de actuar en concordancia con un desarrollo espiritual, mental, físico e inclusive material y social, desde luego. Como decía anteriormente, sin hacernos daño a nosotros ni hacerle daño a los demás. En síntesis, desarrollar conciencia y ser más conscientes en muchos aspectos de la vida nos permite mantener o fortalecer ese bienestar, o en otros casos, prevenir retrocesos. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo se puede ir generando o desarrollando mayor conciencia? Ya vamos al aspecto práctico, y a través de ese aspecto práctico, que se tenga la intención de quererlo hacer, se tenga la disposición de querer mejorar, de querer cambiar, de querer sobre todo estar mejor, ¿cierto? Porque puede también a veces presentarse esa sensación, esa costumbre de que pues siempre hay dificultades, entonces estar mal es normal. Una cosa es circunstancial, eventualmente en ocasiones estar mal, y otra cosa acostumbrarse a estar mal, ¿cierto? Entonces, para tener una conciencia tranquila y en paz es importante esa intencionalidad y ese deseo por estar mejor. Hay que actuar en consecuencia y ser conscientes de si estamos haciéndonos daño o le estamos haciendo daño a alguien. Es prioritario modificar ese actuar, precisamente de ahí la importancia de conocer y de reconocer lo que nos caracteriza como personas. Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras cualidades, ¿sí? Sin embargo, también reconocer qué es lo que debemos mejorar. Debemos generar esa mayor conciencia de lo que pasa dentro de nosotros, como decía anteriormente, los pensamientos, las emociones, los comportamientos que estamos asumiendo, y en ese conjunto, ¿qué ha incidido para esos esquemas de pensamiento? ¿Qué está incidiendo para que reaccionemos, actuemos de determinada manera, ¿cierto? Lo que da sentido a nuestras vidas, lo cual puede transformarnos, puede transformar mejor esas vivencias dolorosas en experiencias de bienestar. Gracias, Jaime. Para finalizar, cuéntales a nuestros oyentes qué pueden esperar en los próximos capítulos. Bueno, Catalina y audiencia, en los próximos episodios de esta serie de podcast que va a incluir precisamente todos estos procesos, todos estos temas, si se le puede llamar también así, como el autoconocimiento. Ya mencioné antes la importancia de conocernos más a nosotros mismos. Vamos a desarrollar también la importancia de generar prácticas en el autocuidado. El autocuidado es fundamental para ese bienestar también. Vamos a generar acciones intencionadas y dar ese impulso precisamente para reconocer cómo podemos direccionar y manejar esos pensamientos y esas emociones, ¿sí? También abordaremos un tema esencial, como mencionaba a lo largo de este espacio, la importancia de lo que representa estar automotivándonos y seguir encontrándole sentido a muchas cosas en la vida, ¿cierto? Y todo eso que apunte precisamente a la superación personal. En conjunto, Catalina y oyentes, todo eso redunda o influye en un bienestar general. Muchas gracias, Jaime, por atender a esta invitación que permite introducirnos y tener mayor claridad sobre este importante tema como es el desarrollo de conciencia.
Bueno, gracias a todos ustedes, los oyentes, por estar ahí siempre presentes en La Inclusora. Gracias a Catalina por la conducción de este programa, de esta emisora, y a todas las personas que participan acá, los ingenieros, y también gracias a la dirección por abrir y posibilitar este espacio desde esta excelente emisora. Esto fue Desarrollo de Conciencia, un podcast de la Inclusora CRAC. En el próximo capítulo hablaremos de autoconocimiento. Los esperamos.